Venga, en este apartado, que es el cuarto apartado de la unidad 1, lo que vamos a ver es qué es la literatura, vamos a definir qué es la literatura y qué características tiene. Lo primero es que tendríais que ver el vídeo que tenéis aquí de este canal de Reo de Nocturnidad, que está muy bien, donde explica cuáles son las características fundamentales de la literatura. Después de haber visto el vídeo, de todas formas, aquí tenéis un resumen de lo que es la literatura. No se puede definir literatura atendiendo a un solo criterio. Literatura etimológicamente, es decir, según el origen de la palabra, viene de la palabra litera, que significa letra. Entonces, originalmente la literatura es lo que está hecho de letras, pero ahora veremos que también hay diferencia entre textos que están hechos de letras y que tienen finalidad literaria y textos que están hechos de letra y que no tienen finalidad literaria. Por eso es mejor la definición de literatura que no atiende tanto a la etimología como a entender la literatura como ¿qué? Como una manifestación artística basada en el uso de la palabra, es decir, de la letra, y del lenguaje tanto escrito como oral. ¿Por qué? Porque la literatura en su origen siempre es oral, en todas las culturas. Y hay culturas hoy en día todavía, hay tribus, por ejemplo, del Amazonas, que no tienen escritura, pero sí tienen literatura. Porque la literatura no tenemos que pensar en el Quijote, la literatura son las canciones de Navidad, la literatura son poemas, la literatura son leyendas, la literatura son cuentos. Ninguna civilización empieza haciendo literatura con una obra de 1500 páginas, sino que se empieza siempre con manifestaciones pequeñas que en su origen son siempre orales y que después en un proceso muy lento van a pasar a la escritura. De todas formas, además de la manifestación artística que, yo que sé, la pintura utiliza el color, la danza utiliza el movimiento, la literatura utiliza la palabra, además de esa definición de manifestación artística que utiliza la palabra, también la literatura es el nombre de una materia académica. Yo estudio literatura del siglo XIX, por ejemplo, y también el nombre de la teoría que estudia las obras literarias, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora. ¿Qué es la literatura? ¿Cuáles son los géneros? ¿Qué diferencias hay entre literatura oral y literatura escrita? Etcétera. También la literatura sería el conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, de una lengua, de una época. Y entonces hablaríamos de la literatura española, de la literatura francesa o de la literatura catalana, hablaríamos de la literatura del siglo XIX. Entonces hay diferentes definiciones de la literatura, pero siempre vamos a partir de la finalidad artística de las mismas. También podría ser literatura, por ejemplo, el conjunto de obras que tratan de un tema determinado y, por ejemplo, podríamos hablar de literatura de terror o de literatura romántica, así como, no como siglo XIX, que en el siglo XIX hay un movimiento que es el romanticismo, sino literatura de temática amorosa, por ejemplo. Bueno, además de todo eso, es importante, y aquí tenéis otro vídeo que podéis mirar, diferenciar aquellos textos literarios de los que no lo son. Es muy fácil, ¿por qué? Porque el texto literario tiene como finalidad crear belleza, crear mundos de ficción y tiene una finalidad artística, mientras que el texto que es no literario no tiene una finalidad artística. Las instrucciones de evacuación que hay aquí son textos no literarios. Un libro de biología es un texto no literario. Una noticia en un tablón de anuncios es un texto no literario. Pero un poema de Becker, un fragmento de La Dama del Alba, una obra de teatro de Shakespeare son obras literarias porque tienen una finalidad artística. En el primer vídeo se explica además que hay una diferencia entre aquellos escritores que dicen que la literatura tiene que ser válida simplemente como arte y que no tiene que transmitir enseñanzas o que no tiene que transmitir valores o que no tiene que ayudarnos a cambiar el mundo, mientras que hay otros autores que son partidarios de la llamada literatura comprometida o de la literatura didáctica, que piensan que sí, que la literatura tiene que enseñarnos y tiene que movernos a un pensamiento que nos lleve a hacer cambiar las cosas. Serían los defensores del arte por el arte y los defensores de la literatura con una utilidad. En cualquier caso, si nosotros aprendemos, si yo leo una novela y aprendo cómo vivía la gente en la Edad Media a través de la novela, la finalidad del autor no es que yo aprenda sobre la Edad Media, sino que yo disfrute de la Edad Media que él recrea en esa obra. Si luego yo aprendo, eso es subsidiario, eso es secundario. Si hablamos de las obras artísticas pueden estar escritas en prosa, que es la forma normal
que tenemos de escribir, los textos que están escritos de forma normal y están escritos en prosa. La forma que nosotros tenemos de hablar es la forma en prosa. Cuando hablamos de un texto en prosa, hablaríamos de un texto que utiliza lo que se llama la caja de la página, es decir, está escrito en una página respetando los márgenes. Esto sería un texto en prosa, mientras que el texto en verso sería el texto que sigue unas reglas particulares, que tiene una medida, que tiene un ritmo, que tiene una musicalidad, que muchas veces tiene una rima y que no ocupa toda la extensión de la página. Del texto lírico nos ocuparemos más adelante, no ahora en esta parte introductoria. Además de todo eso, la literatura utiliza muchos recursos estilísticos. Es verdad que cuando nosotros hablamos también utilizamos recursos estilísticos. Si decimos, por ejemplo, yo qué sé, ese jugador de fútbol es un tronco, eso es una metáfora. O si decimos, yo qué sé, a su fiesta fue todo el mundo, sí, todo el mundo. Hasta el último habitante de Kuala Lumpur fue a su fiesta, eso es una hipérbole. Cuando hablamos también utilizamos los recursos estilísticos. Pero ¿qué hace la literatura? La literatura los utiliza mucho más, en un número mucho más grande que el que utilizamos cuando hablamos normalmente. Otra cosa es que la literatura, en su mayoría, al principio, como se transmite de forma oral, se escribe en verso, pero eso también lo veremos ahora, en la literatura oral y la diferencia de la literatura oral y de la literatura escrita. La literatura se puede transmitir de forma oral o de forma escrita y en su origen todas las literaturas son orales. Después se van poniendo por escrito y la mayoría de las literaturas, además en su origen, son también en verso porque el verso se recuerda de una forma mejor. Es más fácil recordar verso que recordar prosa. En cuanto a la literatura escrita, el canal ha ido variando con el paso de los siglos. En la antigua Grecia y en la antigua Roma, por ejemplo, la gente que iba a la escuela escribía en unas tablillas de barro, como una especie de tablet que estaba hecha de arcilla, se escribía y después se borraba. Si era una obra literaria, el autor conservaba aquellas tablillas, pero era muy complicado para un texto largo. Más adelante se va a utilizar el papiro, que es una fibra que se extrae de una planta, del papiro, y ahí se hace un proceso y a partir de ahí se escribe. Después, más adelante, nos vamos a encontrar con manuscritos, por ejemplo, en la Edad Media, que están hechos en pergamino. El pergamino es la piel de los corderos, por ejemplo, eso es una piel muy finita, muy finita. Después, más adelante, nos vamos a encontrar con el papel y nos vamos a encontrar con libros impresos y hoy en día ya con libros digitales, que esos han sido la segunda revolución, porque la primera revolución de la escritura y de la literatura, por extensión, fue la invención de la imprenta. La invención de la imprenta supone una revolución cultural brutal, solamente equiparable a la revolución que ha supuesto la eclosión o la irrupción de Internet y de los medios digitales. Luego veremos cuándo se inventa la imprenta. La literatura, como te he dicho, originalmente toda la literatura es de transmisión oral. Los primeros textos de cualquier cultura son anónimos porque los autores que se inventan un poemilla no firman ese poema y porque además en cuanto lo recitan y hay otra persona que lo repite, a lo mejor le cambia una palabra y acaba siendo una creación colectiva. Alguien anónimo se inventa aquella idea, aquel texto que luego se va a ir reformando y refundiendo. Entonces, lo que se consigue es que esa literatura de forma oral muchas veces nos ofrezca diferentes versiones de un mismo texto. Y eso se ve, por ejemplo, muestras que tenemos todavía de literatura oral, las glosas, por ejemplo, en Mallorca, que a lo mejor tú tienes una glosa de Sant Antoni que aquí es diferente de Artà o de Pollença, porque así como se ha ido transmitiendo, se ha ido variando. Cuando los autores hacen literatura, en principio, muchas veces la literatura está unida al mito y a la explicación, por ejemplo, de fenómenos naturales. Las tormentas, la aurora, el día, la noche, las estaciones del año, y eso en principio intentan ser explicaciones, repito, a través de mitos, de fenómenos de la naturaleza, y luego va a ir dando en diferentes, pues yo que sé, por ejemplo, canciones que se cantaban durante la siega,
la gente mientras segaba, y esto es muy curioso porque buena parte de la poesía, buena parte de la música moderna viene, americana, en este caso de los Estados Unidos, viene de las canciones que cantaban los antiguos esclavos mientras estaban trabajando en las plantaciones, que cantaban unas canciones que luego van ayudando en el blues, en el rhythm and blues, y a la postre en el rock and roll. Ese es el origen de buena parte de la música moderna. Además de todo eso, eran obras que se aprendían de memoria, y eran obras que tenían un ritmo y que muchas veces iban acompañadas de instrumentos musicales, por lo que el verso, es decir, la forma de la poesía, era la más fácil y la más habitual. Cuando la poesía se transmitía, se transmitía de forma oral, era muy normal que hubiera diferentes formas y hubiera diferentes canciones, por ejemplo, para el nacimiento de los hijos, que tenían forma de poema muchas veces, o de canción, el amor, el trabajo, como he dicho ahora, para la muerte, etc. Estas canciones se han transmitido oralmente, han pasado de generación en generación, muchas se han perdido, pero se conservan, por ejemplo, los villancicos. Los villancicos originalmente son canciones de la época de Navidad. Entonces, esas canciones que se han ido transmitiendo, nosotros las recordamos. ¿Quién se inventó? Yo qué sé, la de beben y vuelven a beber los peces en el río. ¿Quién se lo inventó? No lo sabemos. Pero esa canción se ha ido transmitiendo de generación en generación y sería propia de la literatura oral y de la poesía oral. En el caso del castellano es curioso porque las formas más habituales de la poesía oral medieval son formas en las que nos encontramos con estructuras repetidas, porque así son más fáciles de recordar. Nos encontramos además que habla una mujer normalmente, y hay un grupo muy importante que son obras de temática amorosa. Y tanto, estoy hablando de las canciones de la época medieval en la península, tanto las que se escriben en gallego, como las que se escriben en castellano, como las que se escriben en mozárabe, que es la lengua que hablaban los musulmanes que vivían en territorio cristiano durante la conquista, tienen la voz poética. La persona que habla es una mujer que muchas veces se acuerda de su amado o se queja por la ausencia de su amado. Entonces, aquí lo que hay es un ejemplo de la literatura de transmisión oral, y junto a este tipo de poemas veremos también más adelante que existen otra tipología, o que existe otra tipología que va a ser la del romance, pero eso lo veremos también. ¿Qué características tiene la literatura de transmisión escrita? Si la literatura de transmisión oral es anónima y es una creación colectiva, porque alguien se lo inventa, alguien lo va reformando, y además se escribe mayoritariamente en verso porque es más fácil de recordar y por tanto más fácil de transmitir, con el paso del tiempo nos vamos a encontrar con que va a haber una conciencia de autor. Yo he escrito esto y yo lo quiero firmar. ¿Por qué? Porque como va a quedar en un papel y como va a tener una continuidad o se va a poder transmitir a otras personas a través del papel, yo estoy orgulloso de haberlo escrito y lo voy a firmar. En el caso, por ejemplo, de la literatura en castellano, el primer autor que firma una obra es del siglo XIII y se llama Gonzalo de Berceo. Hay literatura anterior, pero es anónima, no sabemos quién la escribió. Cuando tenemos una literatura de un autor individual, nos vamos a encontrar con que esa obra ya va a permanecer. Y es verdad que como en su origen la literatura era, las obras se transmitían a mano, eran manuscritas antes de la invención de la imprenta, sí que a veces de una copia a otra copia había variaciones, porque cuando alguien copiaba se equivocaba en una palabra, pero ya eran variaciones mínimas en comparación a las variaciones que había cuando hablábamos de la literatura que se transmitía de forma oral. Y durante la Edad Media, nos vamos a encontrar con que quienes transmitían la literatura eran los monjes. Este es un fragmento que aquí no se puede ver, que tengo que echar por otra parte, de El nombre de la rosa, que es una película muy buena en la que van dos frailes a investigar unos crímenes en una abadía,
Y esos crímenes tienen que ver con unos libros que los copistas están copiando. Durante la Edad Media había muy pocos ejemplares de los libros, porque eran estos que eran manuscritos, entonces quienes se encargaban de copiarlos eran los monjes, en un proceso que podía tardar años, porque normalmente eran copias muy recargadas, con las letras capitulares, que es la letra del principio del capítulo ahí muy recargada, con dibujos, con colores. Y si yo, por ejemplo, pues imagínate, yo era una reina y yo quería tener, porque me había enterado de que había un libro que estaba en la biblioteca de no sé qué convento, yo tenía que pedir que me hicieran la copia, aquellos monjes se ponían a copiar y a ilustrar, y a lo mejor 2 años después, y previo pago de una cantidad muy importante de dinero, me llegaba el libro a mi casa. ¿Qué ocurría? Que había muy poca gente durante la Edad Media que sabía leer y escribir. Eran básicamente los que tenían que ver con la iglesia. Incluso había señores feudales ricos, señores duques o reyes, príncipes, los había que no sabían leer ni escribir, que tenían una persona, un secretario, que era el que leía los documentos y el que los transcribía o el que tenía, no sé, el que redactaba las cartas de respuesta, porque leer y escribir no se consideraba una ocupación fundamental. ¿Qué ocurre? Que cuando los libros se empiezan a abaratar, que va a ser por la invención de la imprenta, es cuando va a crecer la necesidad de saber leer y escribir, porque si yo puedo comprar libros que son baratos, puedo acceder a esa forma de entretenimiento. De otra manera, es como si yo hoy en día me saco el carnet de piloto de helicóptero. ¿Para qué quiero el carnet de piloto de helicóptero si no voy a tener un helicóptero? Pues un poco es lo que pasaba con los libros en aquella época, en la Edad Media. A partir del siglo XV nos vamos a encontrar con que la invención de la imprenta va a favorecer la literatura escrita. ¿Por qué? Primero, porque va a facilitar la permanencia del texto. Ya no va a depender de que yo lo transmita de forma oral, ni siquiera va a depender de que yo copie y me equivoque en la copia. Como se hace una plancha con las letras y se copia y se copia y se copia y se copia y se copia, eso es lo que va a quedar. Y la edición va a ser igual para todos, Va a contribuir a la fijación del texto, como he dicho, y va a facilitar, porque va a abaratar las copias. Va a haber muchas más copias y va a haber mucha más gente interesada en leer. Y va a ser un proceso que va a ir creciendo con el paso de los siglos. Aquí no voy a poner el vídeo ahora, pero es un vídeo que está muy bien. En este vídeo se explica la invención de la imprenta. La imprenta la inventa en el siglo XV un alemán, Gutenberg. Se arruinó con la invención de la imprenta, en fin, tuvo un socio, luego el socio, cuando vio que aquello funcionaba, se lo quedó, en fin. Y esa invención de la imprenta nace en torno a mitad del siglo XV, pero cuando se va a difundir el invento va a ser sobre todo en el siglo XVI. Los primeros libros que imprimió Gutenberg son Biblias, quedan unas cuantas de las que él hizo, y son carísimas. Y va a ser una verdadera revolución, porque va a facilitar el acceso de la cultura a un gran número de personas que antes no tenían acceso a la cultura. A diferencia de lo que ocurría durante la Edad Media, y hoy en día hemos sufrido el otro abaratamiento de la cultura, porque a golpe de clic tenemos acceso a muchas obras. Hay muchas que las pirateamos, pero hay muchas que no, hay muchas que ya son libres, los EPUBs que se pueden consultar, y que hay muchas bibliotecas que tienen digitalizados algunos libros, muchos libros, y entonces hoy en día no tenemos excusa para no acceder a la lectura. Si no leemos es por otra cosa, no porque sea caro. Entonces ahora simplemente vamos a ver el vídeo del Nombre de la Rosa para ver cómo era la transmisión de la cultura de la Edad Media, y con esto damos por vista esta parte de Mario, y en la próxima clase empezaremos a hablar de los géneros literarios.